Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, donde tuvimos nuestra lectura. En Jueces capítulo 18. Lo último que nosotros vimos fue, obviamente, Jueces 17. Y recuerden que estuvimos estudiando acerca de la corrupción en Israel. Recuerden que en el capítulo 17 habíamos visto, bueno, la semana pasada habíamos comentado que del capítulo 2 hasta el capítulo 16 vimos batallas de Israel por cuestiones externas. Si ustedes recuerdan, había batallas con los amorreos, con los amonitas, con los filisteos y con diferentes otras naciones que estaban causándole daños y problemas a la nación de Israel y se la pasaron en guerra tras guerra tras guerra. Y habíamos comentado la semana pasada que a partir del capítulo 17 hasta el final del libro de los jueces, ya no vemos una batalla externa, lo que estamos viendo es una batalla interna dentro del corazón del pueblo israelita. Recuerden que vimos en el capítulo 17 la semana pasada acerca de Micaía y hablamos de que ya podíamos ver la corrupción interna en el hogar del pueblo judío. Micaía y su madre fueron idólatras y mandaron a hacer una estatua de fundición y una estatua de talla, o sea, imágenes de talla y de fundición. Después se le ocurre a este amigo, Micaía, bueno, pues me voy a mandar a hacer también un efod, que viene siendo, como espero que lo recuerden la semana pasada, el vestido del sacerdote, y mandó a hacer terafines, que vienen siendo ídolos domésticos, estatuillas domésticas. Y después se le ocurrió, pues me gustaría, ya que tengo el atuendo del efod, ya que tengo estas estatuas e imágenes, me gustaría que mi hijo fuera sacerdote. Y hace a su hijo sacerdote cuando no era levita, no tenía él la autoridad divina, ni siquiera, o sea, no era levita, no era nada. Y su padre lo hace sacerdote, y él es sacerdote del hogar. Después llega un sacerdote levita de veras, que como ya habíamos visto en el capítulo 18 y versículo 30, que su nombre es Jonatán. Entonces vemos que había claramente una corrupción dentro de los hogares israelitas. Ese era el corazón del pueblo, estaba mal con Dios. Pero vimos por medio de este levita que vino, Jonatán, que resulta que vimos ahí en el 18:30, que no nada más es cualquier levita, sino que es nieto de Moisés, el mismo nieto de Moisés. O sea, ¿cómo se llama? Jonatán, hijo de Gersón, dice el versículo, quien es hijo de Moisés. Y vemos entonces que el linaje sacerdotal también está corrompido. Entonces los hogares están corrompidos, el linaje sacerdotal está corrompido. Y este hombre, Jonatán, él estaba buscando dónde quedarse. Él estaba buscando un lugar para ser suyo. Él estaba buscando dinero. Entonces, él se sale fuera de Belén, que recuerden que Belén no es una de las 48 ciudades específicas para los levitas, habíamos especificado eso. Recuerden, eso viene en Josué capítulo 21. Entonces, si usted quiere ir a ver las 48 ciudades levitas, eso lo puede ver en Josué capítulo 21. Entonces, él estaba en Belén, no estaba donde él debería de haber estado. Termina en la casa de Micaía, y Micaía le dice, tú eres levita, mira, yo te voy a dar una lana, te voy a dar dinero, te voy a pagar 10 ciclos de plata anuales para que tú seas mi sacerdote personal. Entonces él toma el lugar del hijo, ¿no? Él toma el lugar del hijo de Micaía, quien él previamente había hecho sacerdote, y le tumba el puesto. Y dice el padre Micaía, dice, ahora sí Dios me va a prosperar y me va a bendecir, porque tengo un verdadero sacerdote levita como sacerdote personal. Entonces vemos que este es un sacerdote que no está donde debe de estar, está haciendo las cosas incorrectas. En vez de servir al pueblo, decide ser un sacerdote privado por dinero. Se vendió el nieto de Moisés. ¿Okay? Entonces podemos ver corrupción en las casas de Israel.
en los hogares israelitas, vemos corrupción a nivel sacerdotal, y habíamos mencionado que el día de hoy íbamos a ver corrupción a nivel tribu. Toda la tribu de Dan es corrompida, toda la tribu de Dan tiene un problema. Y ahorita nos vamos a meter en eso en el capítulo 18. Pero una cosa que quiero hacer notorio, que es muy interesante, bueno, por lo menos a mí se me hizo interesante, es que si hablamos de el linaje sacerdotal, los levitas, ellos, si ustedes recuerdan, no se les dio posesión de tierra. Los levitas no tenían posesión de tierra. Ellos vivían en esas 48 ciudades, pero no tenían un territorio propio. ¿Okay? Ellos vivían de los diezmos de los demás tribus a las cuales ellos debían de estar ministrando, ¿correcto? Okay. Una cosa interesante es que los danitas tampoco tenían territorio propio. ¿Okay? Los danitas tampoco tenían territorio propio, al igual que los levitas. Ahora, vamos a empezar con una oración, ¿sí? Y ahorita continuamos. Señor Padre, le damos gracias porque usted es grande, usted es misericordioso, lleno de misericordia, y usted ha extendido esta misericordia dándonos su gracia a aquellos a quienes ustedes ha elegido. Gracias, Señor, por su salvación. Le pedimos, Señor, que en esta tarde nosotros podamos aprender más de su palabra y que sea su Santo Espíritu que nos ayude a aplicarlo a nuestras vidas, que sea su Santo Espíritu que nos revele las cosas profundas de su palabra para que nosotros crezcamos cada día más, que podamos también enseñarle a otros lo que estamos aprendiendo. Esa ha sido mi petición desde que yo he empezado a ser pastor en esta congregación, que nos ayude, Señor, a enseñarle a los demás lo que estamos aprendiendo. Esa es mi oración diaria. Le pido, Señor, que podamos llevarlo a cabo, que su Espíritu Santo nos dé la carga, el deseo, el empuje de poder abrir la Biblia e impartir el Evangelio a todo el que se nos pone delante. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Muy bien. Ahora, hay algo que sucede aquí. Ahí, recuerden, Jonatán, el nieto de Moisés, el sacerdote vendido, él contestó esto en el capítulo 17. Versículo 17, versículo 7, 17:7, la segunda parte, perdón, 17:8. Dice, este hombre partió de la ciudad de Belén, hablando de Jonatán de Judá, para ir, fíjense, a vivir donde pudiera encontrar lugar. ¿Okay? Y lo vemos nuevamente en el versículo 9. Dice, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. ¿Okay? Él estaba buscando dónde vivir, no tenía lugar. Y termina vendido en la casa de Micaía. Y fíjense el versículo 18. Capítulo 18, versículo 1. 18:1. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Entonces, ni el sacerdote levita tenía lugar, ni los danitas tenían lugar. Si ustedes ven en la parte posterior de sus Biblias, donde están los mapas de las tribus de Israel, donde quedaron distribuidos, no verá usted a la tribu de Dan. No tenían un espacio. Una cosa muy interesante es que, si ustedes recuerdan, acabamos de terminar de ver a Sansón. Sansón era de la tribu de Dan. ¿Okay? Y en todos esos capítulos que nosotros estuvimos estudiando a Sansón, que era de la tribu de Dan, él muestra que él estaba en una tierra al sur, es decir, las tierras de la tribu de Judá. Entonces, los danitas vivían en tierras de los de Judá. Ellos no tenían posesión ellos mismos. Ahora, hay una cosa interesante.
no es decir que Dios no les haya dado tierra o posesión. Ciertamente Dios les dio una posesión. Les dijo, por medio de Josué, les dijo: ustedes van a tomar esta tierra desde este punto hasta este punto y desde este punto hasta este punto. Entonces sí se les fue asignado una tierra que debían de haber habitado. No se quedaron fuera de la repartición de la tierra. Se les dio y se les asignó un lugar específico a los danitas. Vamos a verlo. Jueces, capítulo 19. Josué capítulo 19. Y vamos a leer rápidamente los versículos 40 al 47. Y esto es acerca de Dan. Nuevamente, Josué 19, 40 al 47. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad, Sora, Estaol, que terminó siendo de Judá, por cierto. Entonces, y fue el territorio de su heredad, Sora y Estaol, Ir, Semes, Salabim, Ajalón, Jetla, Elom, Timnat, Tecrón, Etleque, Gibetón, Baalat, Jehud, etcétera, etcétera. Versículo 47. Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a fila de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. A ellos sí se les asignó un territorio. Debían de haberla poseído, pero ocurrió algo. Vamos a ver qué sucedió. Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1. Y vamos a leer versículos 34 y 35. Jueces capítulo 1, versículos 34 y 35. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente: los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hasta arriba. En otras palabras, llegaron los amorreos y le dijeron a los danitas: esa tierra ustedes no la van a poseer, no la van a conquistar. Esa tierra a nosotros nos pertenece. Entonces llegan los amorreos y hacen correr a los danitas, los corren hasta los montes. Vámonos, váyanse. No pudieron retener la posesión que les pertenecía. No lo pudieron retener. Llegan los amorreos y ¡pum!, los tumban. Y los danitas dijeron: pues ya que, pues nos vamos a vivir con los de Judá. Entonces no continuaron batallando en contra de los amorreos, sino que se dieron por vencidos y mejor dijeron: ¿para qué? Nos quedamos mejor al sur con los de Judá. Ahora tenemos que entender que los danitas es uno de las tribus más pequeñas de Israel. Fue uno de los más pequeños. Posiblemente fue por cuestión de temor de que eran tan pocos, que batallar en contra de un enemigo como los amorreos era algo tremendo, y mejor doblaron las manos. Y los amorreos los vencieron, no continuaron, y la posesión pues nunca la tomaron. Por lo tanto, los danitas se quedaron sin tierra. Y esto es algo muy interesante. Se quedaron sin tierra y dijeron: bueno, mejor vamos a buscar entonces otra posesión. No pudimos en contra de los amorreos, no pudimos en contra de estos, de la tierra que Dios nos asignó, fue imposible para nosotros mantener. Entonces vámonos a otra tierra que Dios no nos asignó. Vamos a buscar otro lugar. Entonces eso se llama, o es conocido como la peregrinación o la migración danita.
Entonces eso es conocido como la migración danita. Ellos salen del sur, salen de las tierras de Judá y van a buscar un lugar donde poseer. Entonces eso viene siendo el trasfondo de lo que estamos viendo. ¿Okay? Vamos nuevamente a leer capítulo 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Ya vimos que sí, se les asignó, no lo pudieron retener. Entonces, en vez de seguir peleando por esa tierra asignada por Dios, terminan ellos buscando una tierra que no fue asignada por Dios. Versículos 2, 3 y 4. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, es decir, del sacerdote vendido, de nombre Jonatán. Y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y él me ha tomado para que sea su sacerdote. Okay. Para empezar, esta es una estrategia militar que hasta el día de hoy se hace. Son reconocimientos. Cuando antes de que un ejército entre en batalla, siempre mandan espías, siempre mandan un equipo de reconocimiento para que este equipo de reconocimiento llegue y diga: ah, sí, están bien las cosas y creemos que la tenemos de ganar. Entonces regresan otra vez a su ejército con sus comandantes y le dicen a los comandantes y generales: fuimos, espiamos, vimos y sí podemos tener la victoria. ¿Okay? Esto mismo pasó, esto nos recuerda a lo que sucedió con Rahab, ¿no? La ramera, cuando los israelitas iban a entrar a la tierra de Canaán y envían a los espías y se quedaron ahí con ella. Vamos a verlo. Josué capítulo 2 nos recuerda a ese incidente. Josué capítulo 2 y versículo 1. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Okay. Entonces, esto es común y hasta el día de hoy se sigue haciendo, es una estrategia militar. Obviamente no vas a mandar a todos tus efectivos a la guerra para morir. Tú vas a mandar a cierta cantidad de efectivos que entren como espías, que entren como reconocimiento, para posterior decirles a sus capitanes y generales: podemos, adelante. Esto fue exactamente lo que ellos hicieron. Ellos agarran a estos 5 espías y pues comienzan comienzan su marcha para con... Sí, perdón, disculpe. Entonces comienzan su marcha para buscar, a explorar la tierra, para ver dónde van a poseer. Continuamos. Una cosa muy interesante es que ellos llegan a la casa de Micaía. Entonces empiezan a explorar, ahí van por la tierra, están viajando y llegan a la casa de Micaía, el Micaía del capítulo 17, ¿sí? Llegan con la casa de Micaía y posaron ahí un tiempo, pero cuando estuvieron ahí, dice, reconocieron la voz del levita, del sacerdote, reconocieron su voz. Qué interesante. El asunto del que tenemos que entender es que este levita no era cualquier levita, era el hijo de Moisés. Su familia era reconocida. Él era nieto directo. Reconocieron la voz de él. Este era un levita famoso, un levita sacerdote reconocido por quien habían sido sus padres. Y estos de Dan escuchan la voz de él y dicen: ah, caray, yo conozco esa voz. ¿De quién es? Y voltean y lo ven y: oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué no se supone que tú debes de estar en una de las 48 ciudades levitas? ¿Por qué estás aquí en un lugar donde tú no tienes que estar? Y él les dijo, les dijo la verdad: por esto y esto es lo que ha hecho Micaía conmigo. Yo vine a buscar un lugar para estar y pues este amigo pues me pagó
Y yo acepté y me vendí por cierta cantidad de dinero y aquí me tienen. Aquí es donde podemos ver que la tribu de Dan estaba corrompida. ¿Por qué? Porque lo que deberían de haber hecho ellos, la tribu, estos cinco espías, lo que deberían de haber hecho es, deberían de haberlo regañado. Deberían de haberle dicho, oye, tú estás haciendo mal, tú estás donde no debes de estar, tú deberías de regresar y ser sacerdote del Dios verdadero, porque recuerden que él estaba siendo sacerdote de estatuas, de estatuillas. Él estaba representando ídolos de talla, ídolos de fundición, él estaba representando terafines. Él estaba haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Los danitas deberían de haberlo reprendido en ese instante, pero no lo hicieron. Y podemos ver por eso el decaimiento o la corrupción dentro de la tribu de Dan. Vamos a continuar nuestra lectura, versículo 5. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. En vez de reprenderlo, sabiendo que él estaba haciendo mal, como sacerdote levita, en vez de reprenderlo, les dicen, pues a ver, Jonatán, pregúntale a Dios si él va a prosperar nuestro camino, nuestro viaje. Pregúntale. El problema es de que este levita no estaba bien con el Señor. No podía tener el favor de Dios. El levita no podía tener el favor del Dios verdadero para preguntarle, Señor Dios, ¿vas a prosperar el camino de estos danitas? Él no podía preguntarle a Dios eso. Él estaba fuera de comunión con Dios. Dios no le iba a responder. Dios no le iba a dar respuesta. Dios no iba a trabajar en la vida de él porque no estaba bien. No iba a prosperar su camino. No podía. Entonces, él, fíjense, él les responde de una forma muy genérica y ambigua. De hecho, él les responde a como muchos líderes hoy día, líderes falsos, apóstatas. Les dijo lo que ellos querían oír. Fíjense lo que les dice, versículo 6. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Él les dijo, sí, todo va a estar bien. Sigan como van. Y van a ver que Dios les va a hacer bien. Dios está con ustedes, danitas. Pero él no podía saber eso, porque él no estaba viviendo bien como sacerdote. Dios no le iba a responder nada a las preguntas de un sacerdote corrupto. En contraste con esto, podemos ver lo que aconteció con Josué. Vamos a ver lo que aconteció con Josué. Josué, capítulo 1 y versículo 8. Josué 1:8 nos dice lo siguiente, observen, hablando del camino próspero. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjense, después de lo que dice el punto y coma, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Observen lo que está diciendo aquí a Josué. Si tú te mantienes en el libro de la ley, si tú estudias la palabra de Dios, si tú meditas en la palabra de Dios, si tú haces conforme a todo lo que está escrito, entonces Dios prosperará tu camino. Un contraste total con lo que está viviendo aquí el levita y los danitas. Ni el levita estaba haciendo lo que era correcto delante de los ojos de Dios, ni los danitas estaban haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces,
Dios no los iba a ayudar. Por lo tanto, Él simplemente, el levita, les dijo lo que ellos querían escuchar. Siguen tu camino, que al cabo Dios está con ustedes. Nada ha cambiado. En la actualidad hay iglesias grandes donde realmente no se predica la palabra de Dios. Y todo es amor y rosita y bonito y precioso en Cristo, puro amor. Y no se predica del juicio. No se predica de que, mira, si tú estás haciendo mal y estás haciendo las cosas en contra de Dios, en contra de su voluntad, y estás transgrediendo en contra suya, Dios no te va a prosperar. Al contrario, Dios te va a poner bajo juicio. Porque Él es un Dios justo, juez justo, porque Él es santo. Pero a la gente no le gusta escuchar eso. A la gente no le gusta escuchar que Dios es un Dios de juicio y que vamos a pasar por juicio. Hasta la iglesia va a pasar por un tipo de juicio. Porque Dios es justo, Dios es santo. Pero nadie quiere escuchar eso. Todos quieren escuchar lo que quieren escuchar. Quieren escuchar que alguien les diga: todo está bien, mi hermano, estás haciendo las cosas bien, tú sigue adelante. Y viven como un demonio y no hacen las cosas conforme a la palabra de Dios. No tienen en cuenta a Dios. No hay estudio de su palabra. No hay meditación de día y de noche sobre ella. Entonces, Dios no puede prosperar su camino. Pero estos líderes falsos es lo que están haciendo hasta el día de hoy. No importa cómo vivas, no importa los pecados que tú cometas, no le hace. Dios es amor, tú sigue como vas, Dios te ama. Falso, apóstata. Continuamos, versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais. Muy interesante ciudad de Lais. Ahorita vamos a hablar de Lais. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais. Y vivieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. Entonces eran los sidonios los que estaban habitando esta ciudad de Lais, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Entonces ellos estaban tranquilos. Era un poblado independiente, no estaban bajo ningún rey, no estaban bajo la autoridad de nadie. Ellos vivían su vida sin ser perturbados, tenían riqueza, tenían abundancia, eran hasta perezosos, dice, confiados, que nada les iba a pasar. Estos habitantes de Lais. Pero estos 5 espías llegaron ahí. Ahora, para que sepan geográficamente dónde queda Lais, recuerden, estos 5 espías salieron de Sora y Estaol. Sora y Estaol es el extremo sur de la nación de Israel. El extremo sur de la nación de Israel en tierras de Judá. Lais queda a 150 kilómetros al noroeste de Sora y Estaol, es decir, hacia el poniente. Para ser específico, queda a aproximadamente unos 50 kilómetros al noroeste del mar de Galilea. ¿Okay? Entonces, estos 5 fueron hasta Lais, 150 kilómetros de ida. Mucho. Y no era de a caminar, no era de a caballo, era a pincel, caminando. 150 kilómetros. Ahora observen el versículo 8 al 11. Ahorita vamos a hablar más de Lais. 8 al 11. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: entonces,
Es decir, que ya llevaron 150 kilómetros y se regresan 150 kilómetros. Porque tienen que dar su informe a sus generales, a su familia, a los capitanes que están sobre ellos. Entonces, ellos ya han caminado 300 kilómetros. ¿Va? Vamos a hablar algo rápidamente. Creo que estoy siendo muy ambiguo también, pero hay 3 filosofías básicas. 3 filosofías básicas. Y ustedes las conocen muy bien. Vamos a hablar de estas 3 filosofías que hay en el mundo. 1. Lo mío es mío. 2. Lo tuyo es mío. Y la tercera filosofía, lo mío es tuyo porque comparto. ¿Sí? Entonces estas son las 3 filosofías que existen. Lo mío es mío, lo tuyo es mío, o lo mío es tuyo. ¿Sí? Estos amigos decidieron irse por la filosofía número 2. Lo tuyo es mío. Estas personas que vivían en Lais estaban completamente tranquilos. No había nadie que los perturbara. Y llegan estos danitas y ven y dicen: lo tuyo es mío. No me has hecho nada. Yo no soy tu enemigo, pero me voy a quedar con tus tierras. Entonces, sin deberlas, los de Lais terminaron siendo víctimas de los danitas. Y los danitas, como todos unos buenos ratas, fueron y quitaron lo que no les pertenecía, porque a ellos les gustó la segunda filosofía: lo tuyo es mío. Entonces, cuando ellos regresan a Zora y Estaol y dan el informe, miren, allá están pobres estos ingenuos, vamos a robarles todo lo que ellos tienen. Observen lo que dice el versículo 9: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra, una tierra que no les pertenecía. Entonces, fíjense, ellos no estaban dispuestos a seguir batallando por las tierras que Dios les asignó. Yo estoy seguro que si ellos hubieran continuado su batalla en contra de los amorreos, de la tierra que Dios les asignó, Dios les hubiera dado esas tierras. Pero era demasiado difícil. Por lo tanto, vamos a buscar unas víctimas ingenuas a que nosotros podamos robarles, porque no nos gustaron estas situaciones bajo las cuales Dios nos dio con la tierra que Él nos asignó. No me gustó lo que Dios tiene para su voluntad para mí, entonces yo voy a hacer mi propia voluntad y voy a ratear algo que no es mío. Porque es más fácil combatir con unos ingenuos que combatir en contra de los amorreos. Es decir, que estaban completamente en contra de la voluntad de Dios. Continuamos con nuestra lectura. Versículo 11. Entonces salieron de ahí, de Zora y de Estaol, 600 hombres de las familias de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Ellos salieron con 600 efectivos, 600 guerreros armados hasta los dientes. Salen del sur de Judá y caminan y caminan y caminan hasta llegar a este lugar de Kiriat, no lo puedo pronunciar, Kiriat Jearim. Entonces llegan a Kiriat Jearim, así, ¿no? Llegan ahí y deciden acampar. Entonces era como un punto intermedio para que sepan dónde queda este lugar. Este lugar queda aproximadamente a unos 45 kilómetros al
poniente, al noreste más bien de Jerusalén. Entonces estaban muy cerca de Jerusalén, todavía en tierras de Judá, y llegan a este lugar y se paran y hacen un campamento ahí, y dice que hasta el día de hoy, bueno, no sé si aún lo llamen así, pero lo llamaban el campamento de Dan, porque ahí fue donde ellos llegaron primero. Llegan, descansan, se organizan, seguramente durante ese tiempo hicieron sus planes de cómo iban a llevar a cabo el ataque, por la información que los 5 espías ya previamente les habían dicho, y de ahí dicen, bueno, ya tenemos todo en orden, vamos a seguir marchando, vamos a seguir avanzando. ¿Y saben a dónde llegaron? Llegaron a la casa de Micaía, el del capítulo 17. ¿Okay? Vamos a verlo. Versículo 13. Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Sabemos que era la casa de Micaía en el monte de Efraín porque el 17:1 nos dice que ahí tenía su casa. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Entonces llegan ahí con Micaía y dicen, bueno, pues aquí vamos a hacer nuestro segundo campamento. El primero lo hicimos en Kiriat Jearim, este segundo campamento, ahora nos vamos a quedar en casa de Micaía. ¿Y saben qué hicieron los 5 espías? Ellos les dicen a sus amigos danitas, ¿saben qué hay aquí en casa de Micaía? Aquí hay unos dioses, aquí hay dioses, estatuas de talla, estatuas de fundición, hay también un efod, el vestido sacerdotal, y este amigo incluso tiene a su propio sacerdote, el sacerdote levita, uno de los más famosos, nieto directo del gran Moisés. Wow. Vamos a ver qué sucede. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, la de Lais, dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. ¿Y saben qué hicieron? Se robaron esas estatuas. No para tirarlas, no para quemarlas y desecharlas, porque estas eran en contra de Dios. Abominación son las imágenes delante de Dios. Los danitas deberían de haber agarrado esas imágenes y las deberían de haber quemado, deberían de haberlas tirado, deberían de haberse destruido todas esas cosas, porque son abominación delante de Dios. Pero porque la tribu de Dan estaba corrompida, ellos no hicieron eso. Ellos tomaron y robaron a Micaía de esas cosas para su adoración propia. Wow. Vamos a verlo, vamos a continuar. Cuando llegaron allá, versículo 15, vinieron a la casa del joven levita, es decir, de Jonatán, el nieto de Moisés, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. O sea, como si fueran amigos de toda la vida. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? O sea, otra vez, en vez de reprender al levita, llegan y lo saludan y le dicen, ¿cómo estás, mi compa? Dan estaba ciertamente corrompido. Versículo 16, y los 600 hombres que eran los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta, y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, las imágenes de fundición, o sea, se lo robaron. Mientras estaba el sacerdote de la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. O sea, llegan y se roban esos ídolos, se roban las imágenes, se roban las estatuas de la casa de Micaía. Y estando presente el levita. Entonces el levita estaba ahí presente. Y fíjense lo que dice, entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis? O sea, ¿qué están haciendo? Y en los siguientes versículos le dicen, mira, tú tranquilo, cállese, tranquis, mi amigo, no diga nada. Es más, vente con nosotros, observen.
Entrando pues aquellos en casa de Micaía, versículo 19, y ellos respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca, tranqui, y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y observa el versículo 20. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. ¡Ay, qué vendido! Sacerdote corrupto, vendido a todo lo que da. ¿Por qué? Porque el otro nomás le estaba pagando 10 ciclos de plata al año y nada más terminaba siendo él sacerdote de una sola familia, y acá él tiene el privilegio, el honor de ser sacerdote de toda una tribu. Y se llevan estos monos, las estatuas, los ídolos. Otra vez, no para quemarlos, no para destruirlos, sino para adorarlos. Ahora, el versículo 21 es muy interesante. Está implícito, pero es más específico en el hebreo. Pero vamos a ver el versículo 21, y ahorita se los voy a explicar. Versículo 21, y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Ok. En otras palabras, estos 600 soldados danitas no viajaron solos. Ellos viajaron junto con sus esposas, junto con sus hijos, junto con ganado, y cuando iban saliendo de la casa de Micaía después de haberle robado, pusieron por delante al ganado, a sus esposas, a los niños y a esos ídolos que ellos habían robado. Porque en la retaguardia iba a venir Micaía. Ellos siguieron avanzando. Micaía iba a venir por atrás. Sé que todos los que estamos aquí hemos visto las procesiones católicas, ¿no es así? Todos mexicanos hemos visto procesiones católicas. Cuando yo he ido a Talpa o aquí en la calle misma, vemos a ellos. ¿Quién va hasta adelante en la procesión? Vestido el sacerdote. Viene siempre con sus ropas sacerdotales, con su estandarte, ¿no es así? Siempre con su estandarte, y cante, y cante, y cante, y cante en su procesión. Pues adelante de los danitas, ahí iba Jonatán. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí cuando hacen procesiones? No solamente ves al sacerdote por delante de toda la gente que viene atrás, sino que también con él adelante vienen ¿qué? Los ídolos. En este caso, los ídolos que acababan de robar de la casa de Micaía. Hemos ido a tantos lugares donde hay personas que cargan a sus ídolos, tienen un nicho, ¿sí? Unas cajitas, y les ponen ahí unas cuerditas como si fuera mochila, y ahí andan cargando a sus imágenes. ¿A poco no hemos visto eso? Siempre andan cargando a sus dioses y van por delante del pueblo. Esto es lo que está ocurriendo. Ellos hicieron una procesión con el vendido sacerdote levita Jonatán al frente, cargando estos dioses falsos. Y ahí van con sus dioses y el pueblo detrás de ellos y el ejército hasta atrás. Era una procesión religiosa de ídolos. Nada ha cambiado. Lo siguen haciendo hoy. Y ellos iban marchando con esos dioses hacia Lais. Les dije que iba a hablar un poquito más de Lais. Obviamente los habitantes de Lais eran personas idólatras. Los sidonios eran idólatras. Y ellos fueron conquistados por los danitas.
quienes les quitaron su tierra por rateros. Y los danitas marcharon hacia Lais con sus propios ídolos que habían robado. Llegaron ahí y continuaron con la idolatría en ese lugar. Y muchos años más adelante, ¿se acuerdan cuando hubo la división en Israel y quedaron las 10 tribus del norte y las 2 del sur? ¿Okay? Bajo Jeroboam. Recuerden que Jeroboam, bueno, lo vamos a leer. Primero de Reyes. Capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 29 y 30. Reyes 12, 29 y 30. Bueno, vamos a leer desde el 28 al 30. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, es decir, Jeroboam, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, la ciudad de Dan. ¿Dónde estaba Dan? Okay. Dan es Lais. Okay. Al poblado de Lais, cuando finalmente lo conquistaron, le cambiaron de nombre de Lais a Dan. Entonces este es un lugar donde Jeroboam puso uno de los 2 becerros de oro. Es decir, que ese lugar, Dan o Lais, fue idólatra siempre e hizo caer a Israel. Fue idólatra antes de los danitas, fue idólatra durante los danitas y fue idólatra después bajo Jeroboam. E hicieron caer a Israel una y otra vez. Ese poblado, esa ciudad, era una ciudad maldita. Continuamos. Jueces capítulo 18, nos quedamos en el versículo... fíjense, el versículo 22. Vamos a leer tantito, vamos a leer un poquito. Esto es muy interesante y aquí es donde le vamos a dar algo de aplicación. Jueces 18, 22. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, a quienes obviamente habían robado, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía, es decir, los vecinos de Micaía, se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. ¿Por qué? O sea, imagínense, llega Micaía a su casa y se percata que le acaban de robar y dice: mis dioses me lo robaron. Entonces, en desesperación, va y junta a todos los vecinos: a ver, vecino, véngase, y porque me robaron estos, es malditos, me robaron, vamos a ir y vamos a atacar, porque tengo que proteger mis dioses. Él fue para proteger a sus dioses y agarra a todo este pueblo de sus vecinos y ahí va detrás de los danitas, porque él quiere conseguir lo que le habían robado, quiere proteger a sus dioses. ¿Okay? Versículo 23. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros, o sea, él los veía de lejos y danitas. Y estos otros, los soldados que iban hasta atrás, voltean y lo ven y... ¿qué pasó? Y observen lo que sucede. Estos volvieron sus brazos y dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice. Y al sacerdote: tomaste mis dioses que yo hice. O sea, la obra de sus manos eran sus propios dioses. ¿Qué cosa tan absurda? Lo que él hizo eran sus dioses. Ustedes, la iglesia, que me han escuchado decir esta historia antes. El abuelo de mi madre era escultor y artista. Él trabajó en muchas obras en el Teatro Degollado. Era artista mi bisabuelo. Y él era escultor. Mi madre como testigo. De hecho, hay muchas de sus obras, esculturas, imágenes que mi bisabuelo hizo,
que todavía están en catedral. No sé cuáles son, pero son las que han estado en catedral por muchos años, y otras alrededor en el templo de San José allá en Guadalajara. Esas esculturas, varias de ellas fueron hechas por mi bisabuelo. Mi madre me cuenta que cuando ella era niña, mi bisabuelo terminaba de esculpirlos y se agarraba pintando las manos, las uñas, el pelo, y pintaba las esculturas, mi bisabuelo, de madera que él hizo, los santitos. Mi madre cuenta que después de que terminaba de pintarlos, mi bisabuelo se hincaba delante de ellos y les decía un rezo. Eran sus dioses, las obras de sus manos. Esto es exactamente lo que él estaba diciendo. Yo las hice, regrésenme a mi Dios. Y él dijo: ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Si ustedes me robaron todo, me robaron mis dioses. Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Dice: mira, ni la hagas de tos, Micaías, ni digas nada, porque entre nosotros hay guerreros que si tú sigues frustrándonos, no te van a matar así ni lo van a pensar dos veces. Mejor cállate y aléjate. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Pobrecito. Y aquí está la aplicación. Yo estuve viendo, hermanos, ¿sí me tienes esa imagen lista? Ok. Yo estuve leyendo un libro. He leído mucho de Warren Wiersbe últimamente. El hermano Salvador Lara me regaló el comentario, me ha gustado. Y Warren Wiersbe dijo: los inconversos protegen y cargan a sus dioses, pero el verdadero creyente tiene un Dios que me protege a mí y me carga a mí. Micaía tenía que ir a salvar a sus dioses de los danitas, y tenía que ir a cargar su Dios para regresarlo a casa. Pero los que son verdaderos creyentes creemos en un Dios todopoderoso que me sostiene a mí y me protege a mí. No es un Dios inútil, no es una estatua. Esta señora en una inundación tuvo que salvar a su estatua, la tuvo que proteger y la tuvo que salvar y la tuvo que cargar para que su imagen de su Dios no se perdiera, porque ese Dios no tiene manos pero no camina, tiene ojos, no ve, tiene oídos, no oye. Es un Dios totalmente inútil, es un Dios miserable que no se puede proteger y no puede hacer nada, y requiere ser cargado y requiere ser protegido. Mi Dios es un Dios soberano, perfecto, grande, omnipotente, y Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra y por medio de su providencia. Y Dios no requiere que yo lo cargue en un nicho en mi espalda. No es un Dios que requiere que yo lo salve de una inundación. Él es Dios que sustenta todo. No es un miserable estatua. Es un Dios vivo, fuerte, eficaz, con atributos que sobrepasan todo entendimiento. Ese es mi Dios.
Yo no tengo un Dios que yo tenga que cargar y proteger. Yo sirvo al verdadero y único Dios que me carga y me protege a mí. Hermano, quítame esto, por favor. Versículo 27. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, pobrecitos, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan. Le cambiaron de nombre, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba ciudad Lais. El versículo 30 ya lo hemos leído. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra, lo cual es el cautiverio babilónico. En otras palabras, la familia de Dan, del levita de Jonatán, la familia de Jonatán, sirvieron como sacerdotes de dioses falsos a la tribu de Dan por centurias. Qué linaje tan feo. Es decir, que por haber creído en falsos dioses, la generación tras generación, tras generación, tras generación de danitas y tras generación de estos hijos de Jonatán quedaron totalmente corrompidos. La tribu estaba corrompida, los levitas estaban corrompidos. Un verdadero decaimiento espiritual. Y con esto se cumple la profecía de Jacob. Si ustedes recuerdan, cuando Jacob estaba a punto de morir, él le dice a sus 12 hijos en Génesis: vengan, porque yo tengo que decirles algo a todos mis hijos. Y Job dijo algo de su hijo Dan, lo cual aquí se cumple. Vamos a verlo. Génesis capítulo 49. ¿Qué dije? Jacob, perdón. Génesis capítulo 49. Vamos a verlo. Génesis capítulo 49. Vamos a ver las palabras que Jacob tiene para su hijo Dan, lo cual aquí se cumple. Génesis capítulo 49, versículo 17. Génesis 49, 17. Las palabras de Jacob a su hijo Dan. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Ellos hicieron caer al pueblo de Israel. Ellos, los danitas, eran víboras, eran serpientes venenosas que afectaron a todo el pueblo de Israel, porque ellos fueron a la casa de Micaía y tomaron esos dioses, los cuales ellos adoraron por centurias, inyectando ese veneno al pueblo hebreo. Víboras, serpientes. Esto es la idolatría. En vez de creer en un Dios todopoderoso y verdadero, el cual es soberano y protege y nos da de su providencia y sostiene a todo el universo con el poder de su palabra, optaron por servir a un Dios falso y seguir a un líder sacerdotal apóstata, cargando sus dioses miserables e inútiles y muertos, y protegiéndolos porque no son verdaderos. Versículo 31, Jueces 18. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, que a Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo.
Por mucho tiempo estuvieron esas imágenes ahí infectando al pueblo judío, cuando Dios tenía su verdadera casa, su tabernáculo de adoración en Silo. Ellos optaron por servir al falso, cumpliendo así la profecía de Jacob de su hijo Dan. Espero que como iglesia comprendamos a quién servimos, a quién deberíamos de servir. Y por eso es que debemos de observar Deuteronomio capítulo 6. Enseñamos la verdad de Dios a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, poniendo la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que nuestros hijos conozcan al verdadero y único Dios y no sean víboras, serpientes, infectando a la humanidad con idolatría y apostasía. Hagamos lo que nos corresponde. Sirvamos al Dios verdadero. No carguen con ídolos. Permitan que Dios los cargue a ustedes. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este estudio. Gracias le damos porque podemos ver su mano poderosa en Israel. Podemos ver la obra maligna de los danitas. Podemos ver la corrupción en el corazón de todo Israel, la corrupción en el hogar israelita, la corrupción en el liderazgo levita, la corrupción a nivel tribal, lo cual llevó eventualmente a la corrupción de toda una nación que hasta el día de hoy tiene sus ojos cegados al Mesías, que cantan un himno, su himno nacional, cantan un himno, esperanza. Tienen la esperanza, 2000 años han esperado la venida del Mesías. Y cuando venga, no va a ser el verdadero. Ellos van a aceptar a uno falso, porque han sido cegados por la idolatría, porque han sido cegados por lo que es falso, porque han sido cegados por la apostasía, porque han seguido los ídolos antes que a Dios. Gracias, Señor Padre, por habernos extendido su salvación. Gracias por habernos concedido el ser salvos por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. No lo merecemos. Es únicamente por usted, Señor, que somos salvos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor. Amén.